Bienvenidos otra vez al podcast Oye la Palabra de Dios. Estamos en medio de una serie de podcasts acerca de bibliología, que es la enseñanza acerca de la Biblia. Y en esta parte de la serie estamos considerando diferentes metáforas de la Biblia que explican cómo es la Biblia. En el episodio anterior de esta serie hemos visto que la Biblia es como lluvia. El tema de hoy es que la Biblia es como agua. Estos dos aspectos son muy relacionados, pero no son lo mismo. Sí, la lluvia siempre es agua, pero no toda agua es lluvia. La lluvia es importante por el crecimiento. Pero el crecimiento no es la única razón por la cual necesitamos agua. Y tampoco es la única razón por la cual necesitamos la Biblia. El texto bíblico que vamos a considerar hoy es un texto muy conocido que habla acerca del matrimonio. Específicamente nos habla acerca de cómo los esposos deben amar a sus esposas. El ejemplo que es dado por eso es Jesucristo. El texto dice que los esposos deben amar a sus esposas como Jesucristo amó a la iglesia. Entonces, este texto que vamos a leer habla no solamente de cómo debe ser el amor de los esposos a las esposas, sino habla también de cómo es el amor de Jesucristo a la iglesia. Y vamos a ver en este texto un aspecto que nos habla acerca de la Biblia. ¿Cómo es la Biblia? ¿Qué hace la Biblia para nosotros? Encontramos el texto en el libro de Efesios, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 25 a 27. Oye la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué nos enseña este pasaje entonces acerca de la palabra de Dios? Este texto nos dice que Jesucristo purificó la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Hay muchos que consideran esto como una referencia al bautismo, el agua. Pero lo que es importante notar aquí es que el lavamiento en vista aquí es por la palabra. Jesucristo nunca bautizó a alguien con agua. Juan el Bautista dijo que Jesucristo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, no con agua. Y para que esto sucediera, era necesario que Jesucristo hablaba la palabra de Dios a la gente. Y esto, la palabra de Dios, entonces iba a tener un efecto grande en personas individuales. El primer sentido en lo cual la Biblia es como agua es el lavamiento de pecados. El lavamiento de pecados para la salvación una vez para siempre. Cada persona tiene una tan grande necesidad de este lavamiento, el lavamiento de sus pecados. ¿Por qué? Primera de Corintios 6, 9 y 10 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Si no somos lavados de nuestros pecados, no hay entrada para nosotros a la vida eterna con Dios en el cielo. Pero las buenas nuevas son que podemos ser lavados de nuestros pecados, como la iglesia de Corintio. Continuando después de esos versículos que hemos leído, Pablo continúa diciendo acerca de ellos: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí él está hablando acerca del nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo lava limpio al pecador. Este es un lavamiento por la palabra y también por el Espíritu Santo. Leemos de esto también en Tito 3, los versículos 4 a 7. Ahí leemos: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El versículo 5 aquí nos dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y como hemos leído antes en Efesios 5, 26, Jesucristo lavó la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. El Espíritu Santo no simplemente lava y regenera a personas sin que tengan un conocimiento del Evangelio de Jesucristo. No, el Espíritu Santo lava y regenera a personas cuando oyen o cuando leen y creen el Evangelio, las buenas nuevas, que Jesucristo murió en la cruz por pecadores, recibiendo la ira de Dios por sus pecados en su lugar, y que resucitó de los muertos después de 3 días y ofrece eterna salvación a todos que ponen su fe en él. Y el bautismo de agua es un símbolo de este lavamiento y la regeneración que viene por la palabra y por el Espíritu Santo. El bautismo no salva a nadie, pero sirve como un símbolo acerca de lo que ha pasado en la vida de una persona cuando ha creído en Jesucristo. Leemos en Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Filipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Primero es creer en Jesucristo y después es el bautismo. Así, el lavamiento del bautismo simboliza el lavamiento que ocurre en el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Y también es el lavamiento que ocurre por la palabra de Dios. Así, el lavamiento del bautismo simboliza un lavamiento mucho más grande e importante, que es el lavamiento por la regeneración del Espíritu Santo y también por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 nos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que vemos que la palabra de Dios tiene un rol esencial en la regeneración o el nuevo nacimiento de una persona.
tiene un rol esencial en cuanto al lavamiento de los pecados de una persona para la salvación. Esto es algo que ocurre una vez para siempre, es válida para siempre. Pero todavía el cristiano peca y necesita ser lavado de sus pecados después para la santificación. Cada día peca el cristiano. Y la palabra de Dios también sirve para este lavamiento de pecados en la área de la santificación. Hemos leído en Efesios 5:26 que Jesucristo se entregó para la iglesia, para santificarla. El predicador del siglo XX en Inglaterra, Martin Lloyd-Jones, dijo esto: el lavamiento de la culpa del pecado es una vez y para siempre. Esa es una acción única. Pero aquí hay una acción continua para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Esa declaración muestra que no se trata simplemente de librarse de la culpa. Pero luego el versículo 27 establece el asunto aún más positivamente. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estas palabras definen el objetivo último de Cristo: que la iglesia no solo sea liberada de la culpa del pecado, sino que sea liberada total y completamente del pecado en todas sus formas. La palabra de Dios así no solamente trae salvación, sino también santificación. Jesucristo habló acerca de cómo su palabra lavaba sus discípulos para salvación. Y él dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero Jesucristo también habló a sus discípulos acerca de la necesidad continua para lavamiento en el sentido de santificación. Cuando Cristo lavó los pies de sus discípulos, y Pedro le pidió de no solamente lavar sus pies, sino a él completamente, Cristo le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Juan 13:10. Pero nosotros, como discípulos de Cristo, no somos santificados por lavarnos con agua. Es el lavamiento del agua por la palabra que nos santifica. Tenemos que leer, meditar en y obedecer la palabra de Dios para ser más y más santificados. En Juan 17, versículo 17, la oración de Jesucristo a su Padre era: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces vemos que la palabra de Dios, la Biblia, es como agua y es importante para lavarnos, para nuestra salvación y para lavarnos en nuestra santificación. Y todo esto tiene una meta más grande. La meta de que nosotros como cristianos no solamente somos salvos, pero también somos sin mancha. Así lo dice Efesios 5:27, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un día el Jesucristo va a regresar a esta tierra, en su segunda venida a esta tierra. Y después de su segunda venida, la iglesia de Dios será presentada como esposa a Jesucristo.
Esto debe ser la esperanza de cada cristiano, esperando y anhelando la llegada de su Señor Jesucristo para una boda. Por eso leemos en 1 de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Martin Lloyd-Jones dijo que la doctrina de la segunda venida lleve a la santificación, la purificación. Y Martin Lloyd-Jones continúa diciendo, porque todo esto es verdad. Como Pablo lo ha estado explicando, ustedes no pueden ser como una vez fueron. Deben separarse. Continúen con su santificación. Límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estas son las exhortaciones de las Escrituras. La verdadera obra de la santificación se hace por o a través de la palabra. Y el Espíritu Santo hace esta obra en nosotros por medio de la palabra. Esta es una verdad muy importante que el pueblo cristiano debe comprender y entender. El instrumento que utiliza el Espíritu Santo en nuestra purificación es la palabra. ¿Estás tú agradecido por la palabra de Dios y su efecto de purificación parecido a agua? ¿Quieres más de la palabra de Dios? En Amós 8:11 leemos esta profecía. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Tienes tú esta hambre para la palabra de Dios? ¿Esta sed para el agua de la palabra? La palabra de Dios es la cosa más necesaria, más satisfactoria y más refrescante que tenemos en este mundo. Por eso, léela, créela y confía en ella. Obedécela y sea bendecida por ella. Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.